Buen día, chicas, ¿cómo les va? Nuevamente nos reencontramos en otra clase más de historia. Bien, antes, antes de comenzar esta clase de hoy, voy a aclarar unos puntitos, ¿sí? Quienes no me hayan entregado el trabajo la semana pasada, ¿sí? Tuvimos la complicación que yo les comenté, que yo les iba a reenviar nuevamente un video con la clase que correspondía sobre la dinastía de los Estuardos en Inglaterra, ¿bien? Terminaríamos ya con lo que sería historia de Inglaterra, ¿bien? Entonces, yo les envié un link, ¿sí? La que no pueda, si no entre a mi canal o se lo pide a la preceptora, ¿bien? O si no, bueno, una vez que ustedes entran en mi canal, está el título La Inglaterra de los Estuardos, ¿sí? Entonces, quienes me dieron la clase de la semana pasada, ¿sí? Me las pueden reenviar durante esta semana. Y lo que correspondería, ya más que nada a esta etapa, sería volver nuevamente a lo que sería las etapas previas a la Revolución Francesa. Bien, recuerden ustedes que nos habíamos apoyado más que nada en el padre Membiel, ¿se acuerdan? Él hablaba de 3 revoluciones posibles a lo largo de la historia del hombre, ¿bien? La primera ruptura de la cristiandad o revolución, nos situábamos en lo que habíamos señalado como el inicio de la historia moderna, es decir, con la revolución de la Reforma Protestante. Bien, la segunda ruptura de la cristiandad la encontraríamos en esta etapa, que sería la Revolución Francesa. Bien, bueno, es un tema bastante complejo, interesante y explicaría bastante bien lo que en realidad hemos heredado en cuanto a liberalismo y en cuanto al pensamiento propio y contemporáneo de esta época. Bien, le vamos a dar otra característica o profundidad, digamos, ¿sí? Y para esto he tomado el libro del padre Alfredo Sanz, ¿sí? Titulado La nave y las tempestades. Bien, es este el libro, bien, ustedes lo pueden ver aquí. El padre Alfredo señalaba en, en esta obra, dedicada, ¿sí? Llamada Las naves y las tempestades, a la etapa de la Revolución Francesa, de la cual el padre las divide en 3 volúmenes, ¿sí? Yo simplemente voy a tomar algunos fragmentos que considere que hacen a la etapa histórica, bien, que nos correspondería ahora, ¿sí? Justamente la primera parte habla sobre la revolución cultural y es muy interesante de cómo se fue suscitando toda una instancia previa para tener como resultado, ¿sí?, la Revolución Francesa. ¿Por qué? A ver, como yo siempre doy como ejemplo que para que se genere un incendio necesitaríamos primero y principal algo que se queme, un lugar, un terreno, ¿sí? Que represente, que tenga las características de algo que sea quemado, porque si hay algo que está húmedo difícilmente puede ser quemado, es decir que necesitamos una temperatura adecuada, un clima, que lo que se queme esté obviamente seco. Bien, necesitaríamos el fuego y necesitaríamos aire o viento que genere también, ¿sí?, y que motiven que se pueda llegar a ser posible. Bien, entonces esta sequedad, podemos llegar a decir, fue una de las necesidades circunstanciales de la cual no se hubiese dado posible, no hubiese sido propiamente dicho posible esta revolución. Y vamos a hacer principal hincapié en una etapa que es la etapa o el aspecto, como yo señalé, religioso. Bien, yo los he dividido en 2 partes. Este aspecto religioso en Francia está dado por el jansenismo, que es una variante herética, o decir, es una herejía, creada por Cornelius Jansenio en el siglo XVII. Podemos hablar que esto ocurre casi más de un siglo antes, ¿bien?, de la Revolución Francesa. ¿Qué tiene que ver Jansenio con la Revolución Francesa? Sí, tiene mucho que ver,
dado que esta herejía llevó a que existiese en Francia un debilitamiento religioso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sostenía el jansenismo? Jansenio era también un religioso muy similar a las ideas de Lutero, también se apoyó en el pensamiento de San Agustín, hizo su propia interpretación y tuvo un resultado propio de su pensamiento que, bien, sienta bases también de lo que habíamos denominado, que eran los calvinistas franceses llamados hugonotes. En cierto aspecto absorben gran parte de esta doctrina, ¿sí? Él sostenía que existían elegidos, recuerdan ustedes que Calvino también decía exactamente lo mismo. Él decía que Cristo no había muerto por todos y además generó un debilitamiento. ¿Por qué? Sobre todo en el aspecto de la conducta de los católicos franceses por entonces, que Jansenio sostenía que los sacramentos, o propiamente los sacramentos como la penitencia y la comunión, debían solo darse a aquellas personas que practicaran ciertos actos de ascetismo, es decir, de sacrificio, de mortificación, que eran muy selectos aquellos hombres que debían tener, ¿sí?, acceso a la gracia, justamente por esta cualidad de ser elegidos, ¿sí?, y tiene como resultado un alejamiento de los católicos de las prácticas, sobre todo sacramentales. Bien, también podemos considerar en una etapa ya posterior que estos mismos jansenistas van a ocupar, digamos, gran parte del parlamento, ¿sí?, del monarca francés, y van a ser quienes van a influir en lo que la segunda instancia del aspecto religioso vamos a señalar, que es la expulsión de la orden de la Compañía de Jesús, es decir, esta compañía fundada por San Ignacio de Loyola, bien, recuerdan ustedes, siglo XVI, fundada por San Ignacio, tenía un cuarto voto, que era el de obedecer al Papa, bien, y además fue uno de los que participaron en el Concilio de Trento, es decir, todos grandes teólogos que nacieron de esta orden también, fueron los que se opusieron a toda la ola de protestantismo generado desde el pensamiento de Martín Lutero. Bien, señalemos también, el padre Alfredo hace una referencia puntual a cómo se fue dando las etapas de la expulsión de los jesuitas en Europa y señala tres países fundamentales: Portugal, Francia y España, hasta que es expulsado directamente el Papa Clemente XIII, decide directamente abolir esta compañía. Bien, decimos entonces que cuando se genera, o qué es lo que resulta de la expulsión de los jesuitas para que se pueda dar esta revolución, ¿por qué? Porque era necesario que en Europa existiese un gran debilitamiento en lo que respectaría a la obediencia de la doctrina, ¿sí?, y sobre todo de obedecer al Papa. Bien, en Portugal, quien aconsejaba al rey José Manuel era su ministro Pombal. Y tiene una gran coincidencia, ya que Pombal también fue miembro y fue muy próximo, ¿sí?, a muchos iluminados o aquellas sociedades secretas. Recuerdan que en la clase anterior habíamos hablado que surgieron durante la época de las guerras jacobinas, ¿sí?, es decir, de estas guerras religiosas que se suscitaron en Inglaterra, para combatir todo sesgo católico que quedara, y de estas sociedades secretas era muy allegado este ministro Pombal, y ellos, podemos considerar, eran grandes conscientes de lo que representaba esta orden jesuita, en cuanto a que para combatir, como ellos bien sostenían, la iglesia, era necesario destruir lo que el padre
Alfredo señalaba como la caballería ligera de la Iglesia Católica, ¿bien? E inclusive el mismo Voltaire, que era un pensador o un gran doctrinario previo a la Revolución Francesa, señala una frase de la cual describiría con exactitud las intenciones de estos hombres en querer destruir la compañía. Bien, sostiene Voltaire lo siguiente. Dice, una vez que hayamos destruido a los jesuitas, tendremos vía libre contra la infame. Y hacía referencia justamente Voltaire a destruir, bien, a esta compañía, bien, que representaría un gran dique, una gran defensa, un castillo, una fortaleza contra el embate de las herejías y contra el embate de aquellos hombres que verían y querían destruir la iglesia, ¿sí? Bueno, el conflicto se inicia principalmente cuando Pombal, ¿sí?, tiene que llevar adelante este conflicto de las misiones guaraníticas. Recuerdan ustedes, quien haya tenido la posibilidad de haber visto la película La Misión, ¿sí?, allí se describe con mucha claridad los sucesos de esta época, ¿sí? Estas reducciones o misiones guaraníticas estaba a cargo de los religiosos jesuitas, ¿sí?, que con gran dedicación lograron una evangelización de la cultura, ¿sí?, de los guaraníes, al incorporarlos en estas reducciones, la cual podemos considerar como defensora, ¿sí?, de la fe cristiana. Es decir, que estos pueblos, ellos, al llevarlos a otro tipo de sociedad, respetaban sus autoridades, sus cacicazgos, es decir, sus autoridades como caciques. Sin embargo, los jesuitas daban el apoyo religioso, podemos considerar, y cultural a estas tribus. ¿Qué representaban las misiones guaraníticas? Representaban eh, una defensa, ¿sí?, contra las invasiones que los portugueses hacían, sobre todo en el territorio del Paraguay, parte del Brasil, que ya el virreinato de España perdió justamente. Si tienen la posibilidad de ver esta película, van a aclarar que en esta época se sitúa esta película en lo que se conoce como el Tratado de Permuta, del cual el mismo Pombal permuta, es decir, cambia las reducciones guaraníticas del Paraguay y gran parte del Brasil a cambio de una fortaleza, ¿sí?, en la colonia Sacramento, en Uruguay, la cual también había sido quitada por los portugueses a los españoles, ¿sí? Entonces, este conflicto político generó como conclusión que en 1759 el rey, ¿sí?, decide expulsar de Portugal y de todos los territorios de América a la Compañía de Jesús. ¿Bien? Ya vemos que Pombal no solo tenía odio hacia la Orden y la Compañía de Jesús, sino que también hizo sacar a todos los obispos que fuesen fieles al Papa y colocaría obispos más afines a sus intenciones y sus políticas, ¿bien?, antirreligiosas, ¿sí? Bueno, entremos en la última etapa, que es la expulsión de los jesuitas en Francia. Ya habíamos hablado de que el odio jansenista estaba ubicado en el Parlamento francés, ¿sí? El rey, que era en ese momento Luis XV, ¿sí?, era un hombre que vivía bajo pasiones mundanas, ¿sí?, dominado por las pasiones. Inclusive él tenía un amante que era la marquesa de Pompadour. Esta marquesa, de la cual sentía odio también hacia los jesuitas, influye sobre la persona de Luis XV. Los enciclopedistas, como es el caso de D'Alembert, ¿bien?, que ya vamos a entrar en esta etapa hablando sobre la enciclopedia, ya cuando hablemos sobre los filósofos de la Revolución, vamos a hacer hincapié en lo que en sí es la enciclopedia, ¿bien? D'Alembert también señala una frase haciendo referencia a los jesuitas que dice del siguiente modo, ¿bien? Haciendo referencia a que el ministro, ¿sí?, duque de Choiseul, que era el ministro de Luis XV, ¿sí?, ambos, tanto D'Alembert como este ministro Choiseul,
consideraban, y haciendo una discusión sobre qué debería hacer cada uno si tuviese poder, y el ministro también, como aconteció en Portugal, este ministro, no me extrañaría que también fuese parte de una sociedad masónica, decía que lo que él haría sería expulsar a los jesuitas, dado que expulsando a los jesuitas se acabaría la educación, y ya terminando con la educación en Francia llevada adelante por los jesuitas, sería muy sencillo también quitarle del pensamiento esa obediencia al Papa que tenían los católicos franceses. Bien, ¿qué más? Hubo un atentado por entonces, ¿sí?, contra el monarca Luis XV, del cual también se culpó a los jesuitas. Otro conflicto fue en la isla Martinica, que por entonces pertenecía a Francia, ¿sí? Actualmente, bueno, después Inglaterra toma dominio sobre estas islas. En este conflicto de esta isla Martinica, un superior jesuita, del cual estaba llevando adelante una explotación, una producción de azúcar, bueno, no quiero entrar en demasiados detalles, pero este conflicto que tuvo entre Francia e Inglaterra, y del cual tuvo de por medio a este superior jesuita, lleva a la conclusión de que el mismo Parlamento francés consideraba que los estados, es decir, las órdenes jesuitas y su organización social que ellos tenían, representaría un estado dentro del mismo estado francés, del cual le negarían, ¿sí?, el derecho a estar dentro de Francia, justamente por este motivo, porque ellos consideraban que los jesuitas conspiraban, ¿sí?, contra el Estado francés propiamente dicho. Bien, bueno, sin más, cerraría en este aspecto, digamos, de la historia y de la parte de las etapas previas a la Revolución Francesa. Lo que yo les dejaría como consigna de trabajo, que presten mucha atención a lo hablado ahora en este video, me hagan una síntesis expositiva, y les recomendaría, chicas, que sean generosas cuando ustedes escriban, ¿sí? Traten de que no sea de modo de telegrama, o como ustedes me están, a ver, no quiero ser vulgar, pero parece que en muchos trabajos he visto que parece un simple chateo de información, de lo cual les recomiendo que desarrollen bien lo que se les pregunta, para que ustedes lean, entiendan y puedan estudiar, ¿sí? Porque si se considera que en lo que sería el mes de noviembre va a ser una evaluación, ¿sí?, tengan en cuenta eso, que lo que ustedes tengan como trabajo les va a servir para estudiar. Entonces, sí, chicas, no les pido que me manden trabajos extensos palabra por palabra, pero consideren que lo fundamental tiene que estar, ¿sí?, con detalles. No se salteen personajes, no se salteen circunstancias, ¿sí? Yo soy exigente en este aspecto. Cuando ustedes hablan de un hecho histórico, ¿sí?, tengan en cuenta tres cosas: personajes, ¿sí?, fechas, lugar y circunstancias del cual se ha dado, ¿sí? Teniendo esos datos, ustedes jamás deben olvidarse que cada hecho histórico debe tener estos tres ¿sí?, elementos fundamentales. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, ¿sí? Tengan en cuenta, quienes no me han enviado el trabajo anterior, me lo envíen y puedan terminar este. Bien. También les voy a ver si se los mando en forma digital también esta obra, que es una obra histórica, ¿sí?, muy, muy profunda, de la que hace el padre Alfredo, y para que aquellas quienes les interese profundizar más en este tema, lo tengan a la mano. Desde ya, muchas gracias, muy buena semana, hasta luego.